Hoy empezamos a hacer una serie de disertaciones sobre el gran Platón. Platón constituye indudablemente la figura mayúscula en la historia de la filosofía. No el único, indudablemente, pero quizá el que cuotas más elevadas de interés y de popularidad alcanzó y sigue alcanzando en todo el desarrollo de la historia del pensamiento. Platón nos presenta en sus inicios unos diálogos donde es más el pensamiento de Sócrates lo que destaca que sus propias ideas, pero eso va cambiando progresivamente. Platón hace de Sócrates el protagonista, el vocero de sus diálogos. Y decía yo en una oportunidad que hasta se ha puesto en duda la existencia de Sócrates. Se le menciona a veces como una figura inventada por Platón, lo mismo que se ha dicho de Diotima, lo mismo que se ha dicho incluso de Jesús de Nazaret, de algunos personajes demasiado puntuales y con una importancia relevante en la historia de la humanidad. Pero lo que fundamentalmente interesa destacar de Platón son dos aspectos de él que lo convirtieron en un gigante desde sus inicios. Por un lado, su capacidad de pensamiento, el punto de inflexión que marcó en la historia de la filosofía. Y por otro lado, su gran capacidad literaria. Platón, como decía en una vez, o como dijo en una oportunidad Will Durant, revistió a la filosofía con un ropaje, con un traje con el que hasta ese momento nadie lo había hecho y nadie logró hacerlo después con tanta elegancia, con tanta profundidad y de una manera tan sustancial. Y cuando Will Durant hace mención de esto, se refiere concretamente al diálogo. El diálogo como herramienta de expresión del pensamiento platónico. Platón recoge esos diálogos protagonizados por la figura de Sócrates, si bien no sabemos hasta qué punto es fiel a la realidad. Se trata de una figura literaria que crea el propio Platón, protagonista de una historia filosófica. De lo que no hay duda es de que el Sócrates que presenta Platón, sin aires de sabio y que se acerca a los demás ciudadanos de hombre a hombre, siempre con una interrogación en los labios, da comienzo a la filosofía. Y este es otro aspecto que es importante destacar porque por tradición decimos que la filosofía empezó en el siglo VII con Tales de Mileto, pero hay quienes consideran que el verdadero creador, el verdadero iniciador de la filosofía es Sócrates, en tanto que le da niveles, cuotas de madurez como las que nunca había alcanzado hasta ese momento. Y es en esto donde reside fundamentalmente la gran importancia de Sócrates, de Platón y de Aristóteles, quienes definitivamente marcaron el periodo clásico, quizá el de mayor productividad, el de mayor alcance dentro de la historia de la filosofía. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C., en el seno de una familia aristocrática. Fue testigo de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, en la que llegó a combatir, y también presenció la decadencia ateniense, sacudida por una tiranía oligárquica primero y por una democracia populista y demagógica después. Platón, como discípulo de Sócrates, había heredado de su maestro la búsqueda conceptual y la exigencia ética. Pero Sócrates fue víctima de acusaciones absurdas
y finalmente resultó condenado a suicidarse mediante envenenamiento el año 399 a.C. Este hecho del envenenamiento de Sócrates, la forma en que fue condenado a muerte, decepcionó enormemente a Platón en términos de lo que era la política de su época y por ello decidió dedicarse preferiblemente por completo al desarrollo de la filosofía. Esta misma decepción lo llevó a cuestionar los sistemas políticos, las leyes, la capacidad de quienes gobernaban para ese momento y a preguntarse si realmente eran dignos o no de ocupar tales cargos y por añadidura a preguntarse de manera muy puntual cuáles deberían ser los rasgos de un verdadero gobernante, cuáles deberían ser los méritos que debería tener, las capacidades para asumir la tarea de gobernar a una sociedad. El proceso de Sócrates se desencadenó por razones políticas. Algunos de sus discípulos estuvieron vinculados a la tiranía oligárquica y las autoridades democráticas creyeron oportuno alejarlos de las polis. Se le acusó de pervertir a los jóvenes, de defender el ateísmo y paradójicamente de introducir nuevos dioses. Se pidió la pena de muerte porque, según el derecho ateniense, el acusado podía optar por un castigo alternativo como el exilio. Pero Sócrates expresó que o bien era culpable y merecía la muerte, o bien no lo era, y entonces debían ser reconocidos sus servicios a la sociedad. Rechazó la posibilidad del exilio y hasta ironizó sobre la idoneidad de sus jueces. Fue condenado a beber una copa de cicuta, aceptó la sentencia con gran dignidad y murió sin sobresaltos. Sócrates decía algo demasiado interesante y era que no puede aspirar o no debe aspirar a ser filósofo quien teme a la muerte. Y creo que básicamente el argumento suyo para expresar esto era, ¿realmente sabemos qué ocurre después que morimos? No, indudablemente no. Yo pienso que todo cuanto prefiguramos, cuanto diseñamos, creamos y sobre cuya prefiguración, diseño y creación generamos un aura de convicción, eso es asunto de nuestro temor a la muerte desde el punto de vista consciente, de nuestro deseo de perpetuidad. Y ese temor a la no existencia consciente y ese deseo a la perpetuidad es lo que nos ha hecho crear cielos, infiernos, espacios intermedios de purificación como purgatorios. Nos ha hecho crear personalidades que se hacen cargo de esos espacios a los que supuestamente vamos a ir al morir. Muchos dioses dentro del politeísmo, un dios dentro del monoteísmo, pero ojo, esto queda enmarcado dentro del aspecto de la fe del hombre y la fe en sí misma desempeña un papel fundamental en nosotros como seres humanos. Así que si esa es la expresión de la fe de forma individual o colectiva, bienvenida sea. Pero para Sócrates, racionalmente hablando, no tiene sentido temerle a la muerte. Y el hombre que le teme a la muerte, que no diga que desea o aspira a ser filósofo. Y esto se pone de manifiesto de manera increíblemente ecuánima en la serenidad y el sosiego con que Sócrates asumió su sentencia
y se hizo responsable de cumplirla completamente. Y no solamente por el hecho de ser él en sí mismo un filósofo, por el hecho de ser ecuánime con sus ideas, sino también porque Sócrates, como buen ciudadano, sentía un respeto inamovible hacia las leyes y la justicia. Y para él simplemente habría sido, un hecho de traición haberse negado a aceptar la condena, haber escapado, haberse ido a espaldas de todos. Eso para él hubiese sido una razón de condena en sí misma, con un mayor peso, con una mayor gravedad, por no haber cumplido aquello que tanto había pregonado a lo largo de su vida. Platón, escandalizado por el proceso a su maestro y preocupado por lo que consideraba una crisis moral y política ateniense, puso toda su energía en tratar de establecer entre sus conciudadanos un ideal de justicia y de respeto por la verdad. Para ello, fundó su célebre academia destinada a ofrecer educación filosófica a los futuros políticos y gobernantes, y escribió un gran número de bellísimos diálogos donde abordaba diferentes problemas filosóficos. Los diálogos de Platón se pueden dividir en tres grandes grupos. Están los diálogos tempranos, que en general plantean un problema y terminan sin dar respuesta concluyente. Son los más fieles al espíritu socrático, más que solucionar un problema determinado, aspiran a revelar lo problemático de algunas nociones que habitualmente se adoptan sin reflexión. Los diálogos medios o de madurez, entre los que se encuentran las obras más conocidas de Platón como El Banquete, Fedón y La República, en donde expone básicamente la teoría de las ideas, aquellas que, según Platón, son objetivas, eternas y universales. Al formular su teoría de las ideas, Platón se preguntaba, por ejemplo, ¿qué es la justicia, la bondad y la belleza? Y con este preguntar abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Platón dice que para afirmar que algo tiene una propiedad, esa propiedad debe existir. Pero si esa propiedad no está en ninguna parte ni es percibida por los sentidos, Platón dice que la vemos con el ojo de la razón. Por ejemplo, ¿cómo podemos reconocer ciertos actos como justos y otros injustos? Platón indica que hay una idea de justicia que no se agota en ningún acto particular, justo o injusto. Si no hubiera una idea de justicia, no podría llamarse justo a ningún acto. Del mismo modo, podemos encontrar bellas diferentes cosas, pero coincidimos en la idea de belleza que afirmamos de unas y que negamos a otras. Platón expone que el filósofo es quien puede progresar desde las cosas bellas hasta la idea de belleza. Es el que puede ascender de un cuerpo bello a todos los cuerpos bellos y de estos a las bellas normas de conducta y de ahí a los bellos conocimientos y terminar en el conocimiento de la belleza absoluta, de la belleza en sí. Lo que hay que destacar en este aspecto en particular es que esta idea como tal, cualquier idea, no solamente la idea de belleza, de justicia o de bien, se alcanza es a través de la razón. Porque solamente a través de la razón podemos ir a ese mundo que no es posible captar por medio de los sentidos. Para el mundo material, para el mundo ontológico, para el mundo palpable, tenemos los sentidos y con él
nos relacionamos a través de los sentidos mismos con este mundo. Es lo que definiríamos como el hecho del fenómeno, la relación sujeto-objeto. Pero cuidado, porque esta relación sujeto-objeto a través de los sentidos es una relación de tipo superficial, es una relación donde solamente captamos la apariencia, no lo que es cada cosa en sí misma. Y para llegar a ese conocimiento de la cosa en profundidad, para comprenderla, debemos acudir a la razón. Pero esa comprensión, esa posibilidad de profundizar en las cosas, en lo que son sustancialmente, solo se logra llegando al mundo de las ideas. Entonces, esto es demasiado importante destacarlo. Si la idea de belleza fuera solo subjetiva, distinta en cada hombre, nadie sabría a qué se refiere otro al decir que algo es bello. Y la vida en común sería entonces imposible. Esa vida en común exige, según Platón, que podamos compartir algunas ideas que son la base de toda comunicación, en particular la idea de justicia. Pueden variar nuestras valoraciones respecto de qué cosas son justas y cuáles no, pero no puede cambiar aquello por lo que persistimos en llamar justas a algunas conductas. Así pues, hay una idea eterna, objetiva y universal de justicia por la cual es posible alcanzar consensos éticos o políticos. Otro ejemplo, los triángulos concretos pueden ser imperfectos y, dibujados en una hoja de papel, terminan por borrarse o desaparecer. Pero la idea de triángulo, en cambio, es perfecta e inmutable. Gracias a la idea de triángulo, podemos reconocer que ciertas figuras geométricas, a pesar de lo diferentes que puedan ser entre sí en tamaño y color, son precisamente triángulos. Lo mismo ocurre con otras ideas no geométricas. Acá podríamos relacionar esto que acabo de mencionar con lo siguiente. La inmutabilidad, la eternidad de la idea es expresión de su perfección. Y por eso es que el mundo de las ideas es la base del verdadero conocimiento, porque solamente en él vamos a encontrar algo que es estable, que es permanente, que no cambia, que al mismo tiempo es universal y sobre cuya base, sobre cuyo conocimiento podemos tener una visión ordenada de este mundo material con el que nos relacionamos a través de los sentidos, pero donde lamentablemente, según Platón, solo existen copias imperfectas de las ideas perfectas que existen en ese mundo. Entonces, esto también es importante destacarlo. ¿Por qué la idea es tan importante para Platón? Porque es la expresión máxima de la perfección. La idea es aquello a lo que no le sobra nada ni carece de nada. La idea es aquello a lo que no es necesario cambiarle absolutamente nada, porque su perfección en sí misma la muestra en un estado óptimo de existencia. Y no hay nada que supere a la perfección de la idea. Finalmente, en los diálogos tardíos o de vejez, Platón expresa una reformulación de su filosofía y advierte que las ideas no son estáticas y autosuficientes, sino que se interconectan y remiten unas a otras. En ese momento de su vida se vio obligado a admitir que no podía pretender que los gobernantes fuesen lúcidos y desinteresados. En el último de sus diálogos, titulado Las leyes, abandonó la noción del rey filósofo y confió a la organización legal lo que ya no podía esperar de la sabiduría de los individuos. Yo me atrevería a interpretar esto
de la siguiente manera. Platón quizá comprendió que no bastaba con que un hombre sabio gobernara a una sociedad, porque después de todo, la sabiduría de ese hombre reside en sí mismo y no es transitiva. Él no puede transmitir esa sabiduría o dársela a los demás para que se hagan hombres sabios como él. Entonces, lo que quiero decir con esto es que apegarse a la idea de que basta con que un gobernante sea sabio para que una sociedad marche bien, más allá de que esto por supuesto representa una gran ventaja para la sociedad, no es suficiente, porque cada uno de los individuos que conforma esa sociedad es independiente, es autónomo. Entonces, es como su propia idea, su propia forma de pensamiento contra la del gobernante. Y por eso Platón empezó a darle importancia a las leyes como auxiliares y como elementos reguladores de la conducta del hombre, con el agregado de que la ley se somete a consideración. Y esto es una expresión de democracia. La ley se somete a consideración para saber si todos estamos de acuerdo con ella, si la aceptamos. Y una vez que la aceptamos dentro de su rango de legalidad, debemos apegarnos a ella porque la hemos aceptado, la hemos asumido por consenso. Y esto Platón lo vio como necesario en su vejez y eso fue lo que le hizo cambiar de parecer. Puede haber un mundo de las ideas perfecto, pero esas ideas en sí mismas también se interconectan, son una complementariedad, se ayudan unas a otras para que tengamos esa visión esquemática, organizada, ordenada del mundo. El diálogo Las leyes se trata de un diálogo extenso en el que Platón ofrece un segundo modelo de Estado pautado exclusivamente por leyes, a diferencia del modelo de los diálogos medios, donde importa sobre todo que los filósofos gobiernen. Pareciera que esta vez la ley no ocupa ya un lugar secundario. Podría decirse que en su último diálogo, Platón deposita la esperanza de un orden político justo y armonioso, precisamente en el adecuado ordenamiento jurídico. Platón comenzó ocupándose en sus primeros diálogos, muy a la manera de Sócrates, de problemas éticos concretos y terminó ascendiendo en sus diálogos de vejez a la cuestión de la estructura misma de toda realidad y a la posibilidad efectiva de una sociedad justa. Este cambio de parecer es la resultante de que Platón haya comprendido la necesidad de que existan elementos reguladores, elementos jurídicos, como expresión necesaria del ordenamiento político de la sociedad, donde el individuo, por supuesto, no va a carecer de libertad, de una libertad individual, donde, según diría Mill, muchos años después, muchos siglos después, diría, el hombre verdaderamente libre es el que pueda hacer lo que le venga en gana consigo mismo, pero eso desde el punto de vista de la libertad individual. Sin embargo, Mill, igual que Platón, veía la necesidad de organizar la libertad como un asunto político y en la libertad política nosotros no nos debemos a nosotros exclusivamente como individualidad, sino que nos debemos a la sociedad de la que debemos parte. ¿Por qué? Porque la sociedad nos sustenta, nos ayuda a construirnos como individuos y al mismo tiempo nosotros aportamos a esa sociedad. Entonces, esa libertad, ese orden, esa justicia, para los que Platón consideró tan necesario apegarse a las leyes, era una libertad, un orden y una justicia más de carácter político que de carácter individual. Es la forma como yo lo interpreto. Entonces, fíjense ustedes lo importante que resulta esta disertación que lleva como nombre el primer filósofo, la cicuta
y los diálogos. Recuerden que esta es la primera disertación sobre Platón y que seguiré haciendo muchas más hasta lograr completar una generalidad sobre tan importante filósofo. Entonces, yo los espero ya para la próxima semana nuevamente en Senda Filosófica, recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y por favor, suscríbanse al canal, denle like, comenten y compartan. Recuerden que la filosofía es fundamentalmente diálogo. Y para finalizar, como les digo siempre, chao, chao.